Hola, buen día. Bueno, nosotros somos residentes de TESEBA. Vamos a hablar de tumores neuroendocrinos y la utilidad clínica que tiene la cromogranina A como marcador tumoral. Bueno, los tumores neuroendocrinos es un grupo heterogéneo de neoplasias epiteliales que tienen diferenciación predominantemente neuroendocrina y están distribuidos a lo largo de casi todo el organismo, pueden aparecer en cualquier órgano prácticamente, ya que estas células neuroendocrinas que le dan origen a los tumores están distribuidos en la etapa embrionaria en todo el organismo por medio de la cresta neural y el endodermo. Estas células neuroendocrinas comparten características comunes con células neuronales en cuanto a que sintetizan neuropéptidos, neuromoduladores y neurotransmisores, están acumulados en gránulos de secreción, pero carecen de axones o sinapsis. A su vez, también estas células pueden estar agrupadas en glándulas o estar distribuidas en distintos órganos formando el sistema neuroendocrino difuso. Y pueden estar tanto en hipófisis como en tiroides, paratiroides, a nivel pulmonar, a nivel pancreático, estomacal, bueno, ahí quedó medio raro en las glándulas suprarrenales, en intestino y en apéndice, que son los lugares más frecuentes que pueden llegar a aparecer. Entre las características de estos tumores son poco frecuentes, la incidencia es de 5,5 casos aproximadamente cada 100.000 habitantes por año. La prevalencia es significativamente alta porque estos tumores tienen un crecimiento lento y una larga supervivencia. Y este es un estudio que se hizo de muchos años en Estados Unidos, que acá lo que se explica es el aumento de la incidencia en los últimos años de los tumores, de las neoplasias en general. Y se puede ver como en esta línea azul se ve el aumento de la incidencia de las neoplasias malignas en general. Y en rojo se ve el aumento de la incidencia de las neoplasias de tumores neuroendocrinos en particular. No quiere decir que las personas antes no tenían tumores neuroendocrinos y ahora sí, simplemente es que bueno, se conoce mucho más sobre la biología tumoral y se modificaron mucho y mejoraron las metodologías diagnósticas, ¿no? Bien, en cuanto a una clasificación desde el punto de vista clínico y bioquímico, lo que nos importa a nosotros es que los tumores se clasifican en funcionantes o no funcionantes. Los funcionantes son aquellos que van a liberar hormonas específicas del tumor, del tejido que les da origen, y estas hormonas, cuando se liberan en exceso en el organismo, van a generar síndromes hipersecretorios. Entonces, a nosotros lo que nos sirve, digamos, de ese exceso de hormonas es que nos van a servir como marcadores específicos para decir, bueno, tenemos el tumor de algún órgano en particular. Mientras que los no funcionantes, que encima son la mayoría, no tenemos una hormona específica que nos va a decir, bueno, es un tumor neuroendocrino de algún órgano en particular. Entonces vamos a necesitar marcadores bioquímicos inespecíficos o globales para poder ayudar al diagnóstico. Esto es más o menos las localizaciones que pueden aparecer, son similares a lo que les mostré del señor del sistema neuroendocrino difuso. Pueden ser gástricos, pancreáticos, intestino delgado, colon, recto, de apéndice también y bronquiopulmonares. Y esto, bueno, unos ejemplos de los tumores funcionantes que pueden aparecer también. Esta tabla, bueno, se presenta la última actualización de la clasificación por la Organización Mundial de la Salud, que también fue después actualizada por la Sociedad Europea de Tumores Neuroendocrinos. Y bueno, tenemos 3 grados que los van a diferenciar en cuanto a la mitosis que tengan. Se miden mitosis por cada 10 campos de alta performance y el KI67, que es un índice de proliferación. Y se puede ver como, bueno, el G1 es el que tiene mejor pronóstico porque son más diferenciados los tumores, tienen menores mitosis y menor porcentaje de índice de proliferación. Obviamente, a medida que aumenta el grado, van a ser más, digamos, menos diferenciados y más malignos. Bueno, en Argentina, como dice acá la diapo, no hay una encuesta epidemiológica ni un registro de que nos permita dar la prevalencia e incidencia en nuestro país, pero sí se hizo un estudio el año pasado, en 2014, un estudio multidisciplinario y multicéntrico, el cual da un poco de la frecuencia de los tumores que hay en nuestro país. Y rápidamente lo que surgió de resultados es que el 87% prácticamente son del sistema gastroenteropancreático, el 13% del sistema bronquiopulmonar, y en estos pacientes el 47% presentaba un grado 2 al momento del diagnóstico, con un 59% que ya tuvieron metástasis a distancia, y de estos el 56% era metástasis hepática.
Para repasar un poco dentro de los síndromes hipersecretorios, como mencionaba hoy con los tumores funcionantes, hay un síndrome que es el síndrome carcinoide, que se produce sobre todo en aquellos pacientes que tienen tumores neuroendocrinos intestinales, que también se los llama tumores carcinoides, que se produce cuando hay producción y liberación en demasía de aminas como la serotonina, y salvo algunas excepciones, por lo general se da en pacientes que tienen metástasis hepáticas. No quiere decir que todos los pacientes que tienen metástasis hepática van a tener síndrome carcinoide, pero bueno, se da en esos casos. Este síndrome se divide en típico y atípico, y obviamente el más frecuente es el típico. Y los síntomas, bueno, van a ser el enrojecimiento cutáneo de la parte superior del cuerpo, la diarrea y falla cardíaca derecha, que se los conoce como la triada clásica del síndrome carcinoide. Dentro de causas y factores de riesgo, la mayoría son esporádicos, no tienen ninguna causa ni factor de riesgo asociado. Sin embargo, a veces aparecen agregados en familias, lo que da lugar a los síndromes hereditarios. Se produce cuando hay mutaciones en la línea germinal y se transmiten a las sucesivas generaciones. Rápidamente, dentro de estos síndromes, lo que se puede presentar son las neoplasias endocrinas múltiples, que se caracterizan en MEN1 y MEN2. La más frecuente es la MEN1, que en la que pueden haber tumores endócrinos de páncreas, duodeno, más hiperplasia paratiroidea, adenoma hipofisario, como dice ahí, y la MEN2, que no es tan frecuente, pero puede aparecer también de carcinomas medular de tiroides, asociado también a hiperplasias paratiroideas y adenomas hipofisarios. Otros ejemplos son el síndrome de von Hippel-Lindau, que se produce en hemangioblastomas en retina, en el sistema nervioso central, quistes renales, etc. Síndrome del feocromocitoma para ganglioma familiar y neurofibromatosis tipo 1, en la que hay neurofibromas en abundancia y unas manchas color café con leche, que son esas características. Bueno, volviendo a las características de estos tumores, la mayoría son de tamaño pequeño, menor a 2 centímetros, más frecuentes los tumores gastroenteropancreáticos y broncopulmonares, como mencionaba antes, más frecuente en mujeres entre los 50 y los 60 años, el diagnóstico se da en fases avanzadas, van a tener metástasis al momento del diagnóstico, la mayoría, como dije hoy, y bueno, lo que nos importa a nosotros es importante que expresan marcadores celulares neuroendocrinos y expresan receptores a somatostatina, que esto es importante porque sirve, ahora lo voy a mencionar, para el diagnóstico y también para tratamiento. Bien, en cuanto al diagnóstico, lo más importante son las imágenes. La endoscopía, sobre todo, permite, bueno, no solamente ver la imagen, sino también tomar una muestra, hacer la biopsia y quizás también hacer una resección tumoral. El PET, que es la tomografía por emisión de positrones, y el radioscan con análogos de somatostatina, que se conoce como octreótido, que sirve no solo también para el diagnóstico, sino para tratamiento también. Y bueno, los marcadores bioquímicos, que son los que nos importan a nosotros. Dentro de estos marcadores hay que tener en cuenta que tenemos específicos e inespecíficos. El marcador específico de elección es el ácido 5-hidroxindol 3-acético, que es metabolito de la serotonina. Lo que tiene es que sí es específico, pero se mide en orina de 24 horas. Sabemos lo engorroso que es para el paciente que recolecte la orina de 24 horas. Y aparte, mientras hace la recolección, tiene que hacer una dieta de alimentos que no contengan serotonina. Entonces es bastante engorroso. Dentro de los marcadores inespecíficos vamos a tener la enorasa, la neuroendocrina específica, la gonadotrofina coriónica, la subunidad alfa y la cromoranina A. Dentro de estos paneles de marcadores se vio que la cromoranina A es la que tiene mayor sensibilidad y especificidad para estos tipos de tumores. Y dentro de las características que tiene que tener un marcador para ser ideal, los que cumple la cromoranina A como marcador tumoral de alta calidad son que es molécula química producida por el tumor, es fácilmente detectable en fluidos biológicos, la detección elevada indica la presencia del tumor, detecta la enfermedad antes de que sea clínicamente evidente, correlaciona con el volumen y estadio del tumor y con la respuesta al tratamiento y tiene un valor diagnóstico, pronóstico y de seguimiento. El alto valor que tiene la cromoranina como marcador tumoral fue estudiado por varios trabajos de investigación y este es un metaanálisis que se publicó el año pasado, el cual tenía como objetivo precisamente ver la función de la cromoranina, si es buena como marcador tumoral. Y de hecho, para repasar un poco lo que es un metaanálisis, es un método de investigación en el cual recluta varios trabajos de investigación que hablen sobre el mismo tema y lo que hace es evaluar la consistencia de los resultados. Para este metaanálisis en particular, los criterios de inclusión que tenían que tener esos trabajos para entrar eran que sean
aquellos pacientes que tuvieran tumores neuroendocrinos sean diagnosticados por el gold standard, que es el diagnóstico histopatológico, que aquellos controles que sean sanos, o sea, se van a evaluar pacientes sanos y con tumores neuroendocrinos obviamente, y que los sanos no tengan enfermedades que lleguen a aumentar la cromoranina A, como vamos a ver que suele pasar pero no es tan frecuente. Bueno, que la muestra sea obtenida antes del inicio del tratamiento, que tengan un valor de corte definido por los autores, o sea, que tengan un valor que digan, bueno, a partir de acá los pacientes tienen tumores neuroendocrinos o son sanos, y que el N sea mayor a 15 tanto en pacientes enfermos como en los controles. Y bueno, se excluyen aquellos casos clínicos, abstract reviews que no tengan información suficiente. Como conclusión de este metaanálisis, bueno, entonces salió que los valores de cromoranina elevada son características de pacientes con tumores neuroendocrinos, su detección tiene alta sensibilidad y especificidad y juega un rol importante en el screening, sobre todo de los tumores neuroendocrinos, para ayudar al diagnóstico y a un tratamiento temprano. Bueno, pero ¿qué es la cromoranina? La familia de las cromoraninas, entonces, está constituida por un grupo de proteínas derivadas de distintos genes que comparten un conjunto de características. Dentro de esas son filogenéticas, ya que tienen secuencias genéticas que son comunes entre especies, funcionales porque se van a sintetizar y almacenar en los gránulos electrodensos y se van a liberar también con otros péptidos que se acumulan ahí por exocitosis, por una vía regulada, y estructurales porque son glicoproteínas acídicas, hidrosolubles, termoestables. Los miembros principales de esta familia son la cromoranina A, B y secretoranina 2 o cromoranina C. Y bueno, es una glicoproteína acídica de 439 aminoácidos, un peso molecular de 49 kilodalton, se localiza en el cromosoma 14, más específicamente el locus 14q3212. La expresión génica es regulada por hormonas esteroideas y es una molécula precursora de péptidos activos porque esta cromoranina de 439 aminoácidos es una prohormona luego de modificaciones posttraduccionales, glicosilación, fosforilación y escisión proteolítica, surgen los péptidos activos que son los que van a generar la función. Descubierta en los gránulos cromafines electrodensos de la médula suprarrenal, que de hecho es el órgano que en mayor proporción la sintetiza, la cromoranina. Y bueno, la sintetiza la célula neuroendocrina y es coacumulada y cosecretada con aminas y péptidos. La distribución tisular, bueno, se ubica en células neuronales del sistema nervioso periférico y central, en células endócrinas y células de diferenciación neuroendocrina, también en focos de inflamación de los neutrófilos. Bueno, les paso con Meli. Sí, no. Bueno, ahora que ya vimos un poco qué es la cromoranina, vamos a ver cuándo tenemos que solicitarla al laboratorio. La vamos a solicitar en todos los pacientes que tengamos sospecha de tumores neuroendocrinos, tanto para su diagnóstico como para su seguimiento. Para el diagnóstico diferencial entre los tumores neuroendocrinos o que tengan algún otro origen. Para el diagnóstico etiológico de un Cushing, cuando tenga un tumor ectópico pequeño que por imágenes no pueda diferenciarlo. En las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1, como había dicho Lucía, se usan como marcador precoz y específico de un tumor pancreático. Para demostrar el origen endocrino de adenomas hipofisarios no funcionantes. Para los tumores neuroendocrinos que pierdan la habilidad de secretar péptidos activos, pero aún así pueden secretar cromoranina A. Y para aquellos tumores funcionantes que secretan hormonas inestables o fluctuantes como la serotonina, las catecolaminas plasmáticas o los metabolitos urinarios. La cromoranina tiene un montón de funciones, son muy variadas y pueden ser tanto de tipo intracelular como extracelulares. Para nombrar algunos vamos a decir que el más importante es actuar como prohormona, que a partir de su extensión proteolítica y sus modificaciones posttraduccionales después da los péptidos activos, como había dicho Lucía antes. Está involucrada en la actividad granulogénica, en el almacenamiento de los gránulos densos. También tiene actividad antimicrobiana que forma parte de la defensa primaria contra las infecciones. O, por ejemplo, la vasostatina, que es uno de los péptidos, tiene actividad inflamatoria. O sea, es muy variado. ¿Cuál es la utilidad clínica que nosotros le vamos a dar a la cromoranina A? En los tumores no funcionantes es muy útil, sobre todo porque cuando yo no tengo una hormona específica de tumor que lo caracterice, los tumores siguen teniendo la capacidad de secretar cromoranina.
Como complementación diagnóstica, lo que hay que tener claro es que el diagnóstico de los tumores neuroendocrinos es histopatológico. Nosotros con la cromogranina lo que podemos hacer es ayudar al diagnóstico junto con las imágenes. A evaluar el curso de la enfermedad, más adelante vamos a ver que los valores de cromogranina pueden fluctuar como respuesta al tratamiento o a la evolución de la enfermedad. Y cuando hay limitaciones en el marcador, ya sea porque no hay una técnica lo suficientemente sensible, porque, como decíamos antes, que el marcador específico del tumor sea fluctuante y sea difícil de medir, o como en el caso del hidroxindol acético, que conlleva la toma de muestra en una orina de 24 horas y bueno, eso también genera conflictos durante la toma de muestra. La medición de la cromogranina se puede hacer por varios métodos. Uno de ellos es el método de tipo sándwich, que se usan anticuerpos monoclonales frente a 2 secuencias. Estos anticuerpos surgen de cromogranina humana recombinante producida en Escherichia coli. Otro es el método enzimático, es el ELISA, donde se usan anticuerpos monoclonales frente al fragmento C-terminal de la molécula de 23 kilodaltons. Acá lo que es importante tener en cuenta es que como yo estoy usando anticuerpos contra la molécula de 23 kilodaltons, me pierdo la molécula original, digamos, la molécula de 49 kilodaltons, que es la cromogranina como prohormona. Entonces, de esta manera solamente estoy midiendo los fragmentos. Y el otro es el método competitivo, que es lo que usamos nosotros, que se usan anticuerpos policlonales frente a una secuencia en particular que está conservada en los distintos péptidos. Y estos anticuerpos surgen a partir de cromogranina A de orina de pacientes con tumores carcinoides. Este es un estudio que se hizo en el 2008, donde se evaluó la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo y negativo de estos 3 métodos que son comerciales, que se usan en el diagnóstico de los tumores. Y se vio que el que mayor sensibilidad tiene es el RIA. Pierde un poco de especificidad el RIA comparado con el IRMA, pero digamos, lo que yo pierdo de especificidad lo gano en sensibilidad, que es lo que a mí me interesa en una técnica de screening. Tiene un buen valor predictivo positivo, es intermedio entre las 3, pero tiene un valor predictivo negativo importante, que es lo que a mí me interesa, de no comerme ningún falso negativo. Brevemente, para repasar lo que es un RIA competitivo, yo tengo una molécula de cromogranina marcada con iodo 125, que es lo que nosotros vamos a denominar el trazador, con la molécula de cromogranina sin marcar, que puede ser parte del calibrador del control o de la muestra del paciente. Y lo enfrento a anticuerpos contra esa cromogranina. Se unen de manera competitiva y yo, para liberarme de esa cromogranina marcada que no se unió a mi anticuerpo, o sea, esa cromogranina marcada libre, lo enfrento con un reactivo precipitante, que son anticuerpos antiinmunoglobulina, y después de sucesivos lavados me va a precipitar los anticuerpos con las cromograninas marcadas y me voy a liberar de la cromogranina libre. Lo que es importante en este paso es cuando yo aspiro el sobrenadante no llevarme parte del precipitado, porque voy a tener una señal menor y voy a estar contando cromogranina en exceso. Cada vez que yo largue un RIA competitivo, tengo que largar un blanco, una curva de calibración, controles altos y bajos, largo un tubo de cuentas totales para evaluar la estabilidad del trazador y un tubo de cuentas de unión inespecífica. Este es un ejemplo de una curva de calibración. Lo que les quería mostrar es que a menor concentración de cromogranina tengo un 100% de unión, tengo un 100% de señal y es inversamente proporcional. A medida que aumenta la cromogranina, como es de forma competitiva, me va a disminuir la señal que yo detecto. Más allá de lo que habíamos visto antes, que puedo tener falsos positivos inherentes a la técnica cuando aspiro, hay otras causas que me pueden dar falsos positivos que no están asociados al tumor. Yo les voy a hablar de los 2 que me parecieron más importantes porque son los más frecuentes. Uno de ellos es la ingesta de inhibidores de la bomba de protones, que la hipergastrinemia que genera la ingesta inhibe la secreción ácida y eso estimula las células gástricas a que secreten más cromogranina. Esto se recomienda, como uno ya sabe, los pacientes saben cuándo les toca hacerse la determinación, se recomienda que entre 10 y 14 días detengan la ingesta o que si no cambien a ranitidina, que se puede dejar o cortar 3 días antes de la toma de muestra. Y otra de las causas es la insuficiencia renal, sobre todo cuando el clearance es menor a 70 mililitros por minuto, porque los fragmentos de cromogranina no se filtran y aumentan en circulación. Este es un trabajo que se realizó en Argentina,
entre agosto del 2006 y diciembre del 2007, que formó parte del metaanálisis que Lucía había presentado antes, cuyo objetivo fue determinar el rol de la cromogranina en la evaluación y el seguimiento de los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos en Argentina. Fue un estudio multicéntrico y observacional. Se tomaron 39 controles entre 16 y 75 años, controles sanos que acudieron al hospital por otras razones, y 119 pacientes entre 3 y 75 años, las edades eran muy parecidas, con tumores neuroendocrinos diagnosticados por histopatología. Hubo una gran variedad de tumores, eran de colon, de páncreas, o sea, era muy diverso. Y como criterios de exclusión se pusieron estos que habíamos hablado que generaban falsos positivos, como los tratamientos con inhibidores de la bomba de protones, embarazos, insuficiencia renal o falla hepática. Lo primero que ellos hicieron fue establecer un punto de corte a través de una curva ROC que les permita evidenciar con los controles y los pacientes que tenían el valor que les permita diferenciar con una buena sensibilidad y una buena especificidad los pacientes sanos de aquellos que tenían la patología. Y llegaron a un punto de corte de 2,8 nanomoles por litro. Entonces lo que hicieron ellos lo primero que hicieron fue comparar los valores de los controles con todos los que tenían los tumores neuroendocrinos y vieron que los valores de los pacientes control eran entre 1 y 2,8, o sea, ninguno de los pacientes control superó el valor de corte, y en los valores de los tumores neuroendocrinos fueron muy diversos, entre 1 y 800.000. Entonces acá vemos que hay un área donde se superponen los valores. O sea, yo tengo pacientes con tumores neuroendocrinos con valores menores al punto de corte. Por eso lo que decidieron hacer fue separarlos en grupos, en aquellos que estaban recientemente diagnosticados, o sea que la consulta cuando fueron al hospital se les diagnosticó. A los que tenían enfermedad estable eran aquellos que tenían una enfermedad estable luego de 6 meses de tratamiento, o aquellos que se encontraban en remisión, que eran aquellos que luego del tratamiento no presentaban una enfermedad activa. Y por otro lado, los dividieron de acuerdo al estatus de la enfermedad. En el tumor localizado, cuando fuese simplemente un tumor primario, un tumor localizado avanzado, cuando ese tumor primario tuviese infiltración en ganglios, en enfermedad avanzada, cuando existieran menos de 3 metástasis, o muy avanzada, cuando hay más de 3 metástasis o metástasis en hígado. Entonces compararon los controles con estos 3 grupos y vieron que aquellos pacientes recientemente diagnosticados y aquellos que tuviesen una enfermedad estable tenían valores alterados de cromogranina. Vemos que los estables tenían 240 y los recientemente diagnosticados 78, o sea, son valores altos. Y aquellos pacientes que estuviesen en remisión tenían valores alterados, o sea, por encima del valor de corte, pero no tanto como los otros grupos, por lo cual podría ser un buen predictor de respuesta al tratamiento. Por otro lado, compararon a aquellos pacientes que tuviesen un tumor localizado respecto a aquellos pacientes que tuviesen metástasis y también vieron la diferencia. Los valores de los tumores localizados eran superiores al valor de referencia, pero no tanto como aquellos que tuviesen metástasis. Con lo cual esto podríamos pensar que es un predictor de la evolución o que puede correlacionar con la masa tumoral. Por otro lado, dividieron más allá de localizado, metastásico o los tumores, simplemente los dividieron en funcionantes o no funcionantes. Y vieron que aquellos tumores funcionantes tenían valores un poco más altos que aquellos que tuviesen tumores no funcionantes. Y en este cuadro, en este gráfico, lo que vemos es, como resumen de toda la comparación que vimos recién, tenemos aquellos que tienen enfermedad localizada, funcionante y no funcionante, aquellos que tienen enfermedad metastásica, no funcionante y funcionante. Y vemos que los que valores más altos de cromograninas están presentes en aquellos tumores metastásicos no funcionantes. Por lo cual, digamos que me interesa más saber, o me permite evaluar mejor, que sea metastásico a que sea funcionante o no funcionante. Entonces, como conclusiones podemos decir que tiene alta sensibilidad y especificidad para la detección de estos tumores neuroendocrinos, que está aumentada en los tumores funcionales o no funcionales y me permite diferenciarlos también de acuerdo a los valores que alcanza, que correlaciona con la masa tumoral, como decíamos recién,
y que es un factor independiente de supervivencia, porque me permite evaluar la respuesta al tratamiento y además también la presencia o no de metástasis. Estos últimos dos conceptos no aplican en algunos tumores que son muy indiferenciados, que pierden esa capacidad de secretar cromogranina. La relación con la masa tumoral no se pone en juego cuando hablamos de los insulinomas, porque en general los insulinomas no son o no tienen un curso maligno, porque la sintomatología que genera esa hiperinsulinemia en la hipoglucemia es muy fácilmente detectable, entonces en general los insulinomas no progresan. Y en los gastrinomas, que por la hipersecreción de gastrina generan estos valores de cromogranina más aumentados a lo que correspondería con la masa tumoral. Esta es la bibliografía que consultamos. Muchas gracias y queremos agradecer al laboratorio y a nuestras compañeras residentes por habernos escuchado. Gracias.